Sean bienvenidos a Lecturas de Marketing, un espacio donde compartimos los mejores audiolibros de emprendimiento y marketing para que tu producto, servicio o marca escalen a un nuevo nivel. Hoy te presentamos la séptima parte de la obra Persuasión de Robert Cialdini. Si deseas ver las primeras partes, ve a nuestro canal, allí las encontrarás. Segunda parte. Los procesos, el papel de la asociación. 7. La primacía de las asociaciones, asocio, luego pienso. En la familia de las ideas no las hay huérfanas. Cada noción existe dentro de una red de familiaridades conectadas en función de un sistema compartido de asociaciones. La fisiología y la bioquímica de estos enlaces, que abarcan la acción de las neuronas, los axones, las dendritas, la sinapsis, los neurotransmisores, etc., han fascinado desde siempre a muchos científicos. No es mi caso. Siempre me han interesado menos los mecanismos internos de esos procesos neuronales que sus consecuencias externas, sobre todo aquellas que tienen que ver con la forma en que el diseño preciso de la comunicación verbal puede alterar la capacidad humana para evaluar y actuar. Pensar es asociar. Aún así, quienes, como yo, están interesados en el componente persuasivo de la comunicación saben que la estructura subyacente de la actividad mental ofrece una revelación crucial. Las operaciones mentales parten fundamental e inevitablemente de asociaciones en bruto. Del mismo modo que se pueden considerar a los aminoácidos como los ladrillos de la vida, las asociaciones son los ladrillos del pensamiento. En diversos cursos de técnicas de influencia es habitual que los expertos enseñen a los participantes a emplear un lenguaje que manipule los pensamientos, las percepciones y las reacciones emocionales de sus interlocutores con el fin de convencerles para que acepten su mensaje. Me temo que todo eso solo es correcto en parte. Convencemos a los demás usando un lenguaje que manipula sus asociaciones mentales para ajustarlas a nuestro mensaje. Sus pensamientos, percepciones y reacciones emocionales proceden de esas asociaciones. En ningún sitio se expone de forma más cruda lo que implica una comunicación eficaz que en un programa de investigación relativamente reciente diseñado para responder a la pregunta, ¿para qué sirve el lenguaje? A la cabeza de este grupo de investigación se encuentra el prestigioso psicolingüista Gun Zemin, cuya conclusión, a mi entender, vendría a ser la siguiente: el propósito fundamental de todo discurso es dirigir la atención de los receptores hacia un ámbito determinado de la realidad. Una vez se logra eso, serán las asociaciones internas existentes en los receptores sobre dicho ámbito, ahora iluminado por el foco de su atención, las que se encargarán de determinar su reacción. En lo que concierne a la persuasión, esta afirmación me parece revolucionaria. Ya no debemos concebir el lenguaje como una herramienta de transmisión, como un medio para comunicar la concepción de la realidad de un emisor, sino como un mecanismo de influencia, como un medio para inducir a nuestros interlocutores a que compartan nuestra concepción o, al menos, a que actúen según ella. Cuando damos nuestra opinión de una película, por ejemplo, lo que hacemos no es tanto explicar nuestra posición a los demás como intentar persuadirles de la misma. Logramos ese objetivo empleando un lenguaje que oriente su atención hacia esos ámbitos de la realidad que están cargados con asociaciones en potencia favorables a nuestro punto de vista. A este respecto, resultan muy interesantes algunos recursos lingüísticos identificados por los investigadores y que están destinados a dirigir la atención hacia uno u otro aspecto de la realidad. Entre ellos se incluyen verbos que resaltan aspectos concretos de una situación, adjetivos que destacan ciertos rasgos ajenos, en lugar de conductas, pronombres personales que subrayan relaciones existentes, metáforas que generan un marco que favorece una interpretación determinada o, sencillamente, palabras y expresiones particulares destinadas a suscitar los pensamientos deseados. Consideraremos en primer lugar el último y más sencillo de estos recursos: oír, ver y callar. No hace mucho topé con una organización que se había esforzado como ninguna que me haya encontrado antes en moldear los elementos de su lenguaje interno para garantizar que las asociaciones mentales suscitadas por ellos se alineasen con sus valores corporativos. La compañía, SSMEAL, una organización sin ánimo de lucro formada por hospitales, residencias y entidades relacionadas, me invitó a hablar en su congreso anual sobre liderazgo. Acepté, en parte por el gran prestigio de SSM. Sabía que se trataba del primer proveedor de servicios médicos galardonado con el Malcolm Baldrige National Quality Award, un premio otorgado por el Departamento de Comercio y cuya entrega anual presenta tradicionalmente el presidente de Estados Unidos. El galardón distingue a aquellas organizaciones que han demostrado niveles estratosféricos de rendimiento y liderazgo en su campo. Me intrigaba mucho saber qué hacía SSM para lograr ese nivel de excelencia y acepté de buen grado la invitación como una oportunidad para averiguarlo.
Durante el congreso aprendí, por ejemplo, que el eslogan que figura en el sitio web de la compañía, "Los empleados son la clave del éxito", era mucho más que eso. A pesar de haber sido objeto de un riguroso proceso de escrutinio y de que me traían desde miles de kilómetros, yo no era el principal ponente. En el día de mi intervención, la conferencia inaugural, titulada Our People Keynote, Nuestra Gente Clave, corrió a cargo de 7 empleados que describieron, uno tras otro, su participación en algún episodio laboral excepcional durante el año anterior. Luego me enteré de que los encargados de abrir las otras 2 jornadas del Congreso eran también 14 empleados que pronunciaron unos discursos similares bajo el mismo título. Por supuesto, me llamó la atención lo inusual de elevar a 21 empleados al estatus de ponentes inaugurales, y lo aún más peculiar de convertirlo en una práctica continuada y bien asentada, que se basaba en la ya citada creencia en que los empleados eran el pilar de la excelencia de la organización. Sin embargo, todo aquello dejó de sorprenderme en cuanto tuve ocasión de ver con qué firmeza daban los empleados de SSM su charla, la cual era literalmente suya. Un mes antes, los organizadores del Congreso sobre Liderazgo me habían llamado para orientarme a la hora de preparar mi discurso. Sin embargo, no hablé con el típico informador o con la pareja de ellos a los que las organizaciones suelen asignar esa tarea, sino que se trataba de 6 empleados de SSM. Aunque todos ellos hicieron aportaciones valiosas, el portavoz del grupo era el organizador del Congreso, Steve Bernay. Este se mostró afable y cercano durante todo el proceso, hasta el último momento, en que su tono se tornó severo para lanzar la siguiente admonición: su presentación no puede incluir bullet points, viñetas, pero también, literalmente, puntos bala, y tampoco puede hablarnos de cómo atacar nuestros problemas de influencia. Cuando protesté, diciendo que eliminar esos aspectos debilitaría el contenido de mi charla, Steve respondió: "Oh, no, los puede mantener, lo que pasa es que tiene que llamarlos de otra manera". Mi inteligente reacción a su comentario fue algo así como un como, por lo que Steve tuvo que elaborar su réplica: "Como organización médica, nuestra misión es sanar y curar, por lo que nunca usamos lenguaje que tenga asociadas connotaciones violentas. A los bullet points los llamamos puntos informativos, y los problemas no los atacamos, sino que los enfocamos de alguna manera". Durante el Congreso le pregunté a uno de los participantes, un médico, sobre esta política interna de no emplear términos violentos. Me respondió dándome aún más ejemplos. Para hablar de los objetivos de negocio ahora usamos siempre la palabra meta en lugar de diana, y una de esas metas consiste no en derrotar a la competencia, sino en adelantarla o dejarla atrás. Incluso me ofreció una argumentación apasionada a favor. No ve las ventajas que tiene para nosotros asociarnos con conceptos como meta o adelantar en lugar de diana o derrotar. La verdad es que no las veía. Me costaba creer que giros léxicos tan sutiles pudieran condicionar la mentalidad y la conducta de los empleados de SSM de forma significativa. 2. Pero eso era entonces. Ahora soy un converso. Mi reacción a la estricta política lingüística de SSM se transformó de "esto es una estupidez" a "esto es muy inteligente". Mi conversión se produjo tras sumergirme en una atenta revisión de un pasmoso conjunto de descubrimientos en varias investigaciones. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que se te notifique cuando subamos nuevo contenido. Exposición incidental, pero no accidental. A las palabras aquel que quiere persuadir debe confiar no en el argumento adecuado, sino en las palabras adecuadas. Joseph Conrad. Permanezcamos dentro del ámbito del lenguaje violento por el momento y consideremos los resultados de un experimento en el que se exponía a los participantes a palabras violentas y luego se medía la agresividad que estas expresiones les generaban. Los sujetos del estudio tenían que completar además una tarea, consistente en crear frases coherentes a partir de 30 grupos de palabras sueltas. A la mitad de ellos, las palabras desordenadas que se les entregaron daban como resultado, cuando estaban como debían, frases con connotaciones agresivas. Por ejemplo, golpea el les, se convertía en el les golpea. Por el contrario, a la otra mitad se les daban palabras que en su mayoría producían frases sin connotaciones agresivas. Por ejemplo, puértala a arreglar, se convertía en arreglar la puerta. Más adelante, todos los sujetos participaron en otra tarea en la que tenían que dar 20 descargas eléctricas a otro participante y decidir previamente su intensidad. Los resultados del experimento son alarmantes. La exposición previa al lenguaje violento producía un incremento del 48% en la intensidad seleccionada para la descarga.
A la luz de estos descubrimientos, los requisitos impuestos por SSM en materia de lenguaje no violento son muy sensatos. Como organización sanitaria, debería operar dentro de los principios fundamentales de la ética médica, ante todo, no hacer daño. Pero debemos darnos cuenta de que, en tanto organización sanitaria de alto rendimiento, SSM no prohíbe el uso de términos relacionados con logros y consecución de objetivos. Lo que hace es sustituir aquellos que poseen connotaciones amenazadoras, diana, derrotar, por otros que carecen de ellas, meta, adelantar. Esta práctica revela la creencia de los líderes de SSM de que, de la misma manera que el lenguaje violento puede provocar conductas dañinas y por tanto debe ser eliminado, el que posee connotaciones de superación puede elevar el rendimiento y debe, por tanto, preservarse. Si los dirigentes de SSM piensan así, están en lo cierto. Múltiples estudios prueban que la exposición sutil de los sujetos a términos que connoten logro y autosuperación, ganar, lograr, triunfar, dominar, aumenta su rendimiento a la hora de llevar a cabo una tarea e incluso dobla su disposición a seguir desempeñándola. Pruebas como estas me han hecho cambiar de opinión sobre la eficacia de ciertos pósters que he visto adornando las paredes de algunas oficinas y negocios. Las oficinas de teleoperadores parecen ser lugares especialmente proclives para ello. Estos pósters suelen consistir en una palabra escrita en mayúsculas, superarse, triunfar, perseverar, alcanzar, y están diseñados para incitar a los empleados a conseguir grandes logros. A veces, la palabra en cuestión figura sola, otras va acompañada de una imagen relacionada, como la de un corredor cruzando victorioso la línea de meta, mientras que en algunos casos se trata solo de la imagen. Sea como fuere, siempre había encontrado risible la posibilidad de que aquellos carteles funcionaran. Una vez más, y gracias en esta ocasión a un equipo de científicos canadienses, mi escepticismo se esfumó. Desde entonces, siempre tengo en cuenta un proyecto que dichos investigadores llevaron a cabo para incrementar la productividad de un grupo de recaudadores de fondos que trabajan en un centro de teleoperadores. Al inicio de sus turnos de trabajo, todos los operadores recibían unas instrucciones diseñadas para ayudarles a comunicar mejor el valor de la causa para la que solicitaban una contribución, una universidad local. Algunos de ellos recibieron las instrucciones impresas en un folio normal. A otros se les dio la misma información impresa sobre una foto de una atleta entrando victoriosa en la meta. Se trataba de una imagen que había sido mostrada antes para inducir asociaciones mentales relacionadas con el logro. De manera significativa, transcurridas las 3 horas del turno de llamadas, la segunda muestra de operadores, que habían recibido las instrucciones acompañadas de la foto, habían recaudado un 60% más que los otros. Todo parece indicar, por lo tanto, que una exposición inicial e incidental, ya sea a palabras o imágenes sencillas, puede tener un efecto persuasivo sobre conductas posteriores meramente asociadas con esas palabras o imágenes. Exploremos a continuación algunas implicaciones derivadas de esta influencia y empecemos por algunos términos especiales. Una metáfora es una meta-puerta al cambio. Si quieres cambiar el mundo, cambia la metáfora. Joseph Campbell. Desde la Poética de Aristóteles, 350 a.C., se aconseja a los comunicadores que usen metáforas para transmitir sus mensajes con éxito. Se les explica siempre que una forma eficaz de hacer que un concepto difícil o abstracto se entienda es describirlo en términos asociados a otro que su público sí pueda reconocer y comprender con sencillez. Los corredores de fondo, por ejemplo, a veces se refieren a la sensación que tienen cuando no son capaces de continuar una carrera como si estuvieran chocando contra un muro. Por supuesto, no hay muro alguno, pero ciertas características propias de una barrera física como esa, bloquea el paso, no puede sortearse fácilmente, no puede negarse, se parecen lo suficiente a las sensaciones corporales de los corredores para que la expresión pueda emplearse con sentido. Aún así, el empleo de metáforas tiene sus críticos, los cuales afirman que suelen ser engañosas. Señalan que cuando una cosa, por ejemplo, la incapacidad de dar un paso más en una carrera, se entiende en los términos de otra, chocar contra un muro, puede ponerse de manifiesto una genuina coincidencia entre ambas, pero la correspondencia está lejos de ser perfecta. Por ejemplo, la existencia de un muro físico suele obedecer a la acción de una persona que no es quien se topa contra él, mientras que el muro, contra el que choca, un corredor normalmente debe su existencia a la acción de este mismo, cuyo entrenamiento, o falta de él, y cuyo ritmo de carrera son responsables del problema. De ese modo, los corredores que emplean la metáfora del muro podrían estar haciendo algo más que elegir un marco diseñado para comunicar las sensaciones asociadas a un desfallecimiento motor. Por razones estratégicas,
podrían estar eligiendo un marco diseñado para representar su fracaso como algo externo y ajeno a ellos, del que no son responsables. Recordemos que el nuevo análisis psicolingüístico sugiere que la función principal del lenguaje no es la de expresar o describir, sino la de influir, algo que logra dirigiendo la atención de los interlocutores hacia parcelas de la realidad ya cargadas antes con una serie de asociaciones mentales favorables al punto de vista que el emisor desea transmitir. De ser así, podemos ver por qué las metáforas, que precisamente incitan al receptor a pensar en una cosa en los términos de sus asociaciones con otra elegida por el emisor, poseen tanto potencial como recurso lingüístico. De hecho, durante más de medio siglo, los investigadores han estado documentando el impacto superior que las metáforas pueden producir cuando se aplican de forma adecuada. Hace poco, sin embargo, el énfasis sobre la transferencia de asociaciones inherente al uso de metáforas ha generado toda una panoplia de reveladores efectos persuasivos. Supongamos, por ejemplo, que somos un consultor político que ha contratado una candidata a alcaldesa para que la ayudemos a ganar las elecciones de una ciudad cercana, en la que un reciente aumento de las tasas de crimen es un tema importante. Supongamos además que esta candidata y su partido son conocidos por su férrea postura ante el crimen y que apoyan políticas concretas diseñadas para perseguir y condenar a los delincuentes. La candidata quiere que le aconsejemos sobre cómo puede lograr que los votantes crean que su postura ante este problema es la correcta. Si conocemos cómo funcionan los mecanismos de la persuasión metafórica, podremos aconsejarla con rapidez y seguridad. Cada vez que se pronuncie en público sobre el tema, conviene que retrate el aumento del crimen como una bestia salvaje que campa a sus anchas por la ciudad y que debe ser detenida. ¿Por qué? Porque para someter a una bestia salvaje es necesario capturarla y enjaularla. En la mente del público, estas asociaciones naturales con el trato que es propio dispensar a las bestias salvajes descontroladas se transferirán de manera automática al trato que debe darse al crimen y a los delincuentes. Ahora imaginemos que la candidata y su partido son conocidos por tener un enfoque distinto del problema, uno que busca detener el aumento del crimen actuando sobre sus causas sociales, como puedan ser el desempleo, las carencias en educación y la pobreza. En ese caso, y siempre sobre la base de una adecuada comprensión de la persuasión mediante metáforas, nuestro consejo también podrá ser inmediato y convincente. Cada vez que la candidata se pronuncie públicamente sobre el tema, conviene que retrate el aumento del crimen como un virus que está infectando la ciudad y que debe ser detenido. ¿Por qué? Porque para controlar un virus es necesario eliminar las condiciones insalubres que han permitido su irrupción y su propagación. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Estas asociaciones mentales con la enfermedad deberían enmarcar la manera de pensar de los ciudadanos sobre cuál es la mejor forma de atajar el problema del crimen. Si otros consultores y consejeros del equipo de campaña de la candidata menosprecian la estrategia metafórica de nuestro plan y la acusan de simplista, podemos pedirles que consideren primero algunos datos relevantes. Un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford mostraron a una serie de lectores online, escogidos al azar, una noticia sobre el aumento continuado del índice de criminalidad urbano durante 3 años seguidos y en la que éste se describía como una bestia descontrolada. Otro grupo de lectores, escogidos también al azar, leyó la misma noticia, que incluía las mismas estadísticas, pero con una diferencia. En este texto se describía el incremento de la criminalidad como un virus descontrolado. Después, los investigadores solicitaron a los participantes que indicaran qué tipo de solución al problema preferían. El análisis más preciso de los resultados reveló que aquellos que habían leído la noticia en la que se describía el crimen como una bestia recomendaban adoptar políticas duras de persecución y encarcelamiento de los delincuentes, en lugar de otras que favorecieran transformar las condiciones insalubres que operaban como caldo de cultivo. Justo lo contrario de lo que sucedió entre el grupo que leyó la noticia en la que el crimen se comparaba con un virus. Significativamente, la magnitud de la diferencia de criterio motivada por el cambio de una sola palabra, 22% era más del doble de la asociada naturalmente al sexo de los lectores, 9% o a su filiación política, 8%. Cuando realizan sus predicciones sobre las preferencias de los votantes, las campañas políticas tienen en cuenta factores demográficos como el sexo o la ideología política de estos. Sin embargo, rara vez consideran el poder predictivo, en potencia superior, del despliegue de metáforas persuasivas. Si el resto de los asesores de campaña forman parte de quienes desprecian los hallazgos de experimentos científicos controlados porque los consideran irrelevantes en escenarios reales, también podemos ofrecerles pruebas extraídas del mundo real. Los comerciales y los vendedores de mayor eficacia comprenden bien el poder de la metáfora.
Podemos pedir a esos asesores que consideren el caso de Ben Feldman, quien después de abandonar el instituto, y a pesar de no salir nunca más allá de un radio de 100 kilómetros a la redonda de su pequeña ciudad natal, East Liverpool, Ohio, se convirtió en el mayor vendedor de seguros de su época, y probablemente de todos los tiempos. De hecho, en su edad de oro, en los años 70 y 80, vendió él solo más seguros de vida que 1.500 de las 1.800 aseguradoras de todo Estados Unidos. En 1992, después de ser ingresado en el hospital debido a una hemorragia cerebral, su empresa, New York Life, decidió celebrar los 50 años que Feldman cumplía en la empresa con una campaña que bautizó como Febrero Feldman. Durante ese mes se invitaba a todos los agentes de la aseguradora a competir para lograr un nuevo récord de ventas. ¿Quién ganó? Ben Feldman. ¿Cómo? Haciendo llamadas desde la cama del hospital, el octogenario vendedor logró cerrar contratos por valor de $15 millones en 28 días. Parte de su fenomenal éxito se debía a su infatigable capacidad de trabajo y compromiso, pero no todo. Según los cronistas de aquel triunfo, Feldman nunca presionaba para lograr una venta a los potenciales clientes que se mostraban reticentes. En lugar de ello, introducía un toque sutil y astuto en su discurso que los guiaba con suavidad hacia esa decisión. El señor Feldman era un maestro de la metáfora. En su descripción del final de la vida, por ejemplo, las personas no fallecían, sino que se marchaban de la vida, una imagen que se beneficiaba de las asociaciones con un incumplimiento de las responsabilidades familiares propias que debía subsanarse. Entonces pasaba rápidamente a presentar la póliza de seguro como la solución, en metafórica consonancia con lo anterior: cuando uno se marcha, explicaba, el dinero de la póliza entra. Al recibir esta lección metafórica sobre la responsabilidad moral de contratar un seguro de vida, muchos clientes reaccionaban entrando de lleno en el juego. Si bien las metáforas requieren para funcionar que exista un vínculo lingüístico entre dos elementos, una vez esta asociación está fijada, la persuasión metafórica puede activarse de forma no verbal. Por ejemplo, en lenguas como el inglés, el español y muchas otras, los conceptos de peso y gravedad están relacionados metafóricamente con los de seriedad, importancia y esfuerzo. Por esa razón, 1. Los evaluadores de la solicitud laboral de un candidato tienden a considerarlo una opción más seria para el puesto cuando el portapapeles en que presenta sus credenciales es más pesado. 2. Los evaluadores de un informe presentado en un portapapeles más pesado tienden a valorar más su importancia. Y 3. Cuando estas personas tienen que sostener un objeto pesado, que les exige una mayor energía, también realizan un mayor esfuerzo a la hora de evaluar los pros y los contras de un proyecto de mejoras para la ciudad. Este conjunto de hallazgos hace sospechar que la carrera de los fabricantes por producir RADers cada vez más ligeros puede acabar reduciendo el valor aparente de su contenido, la profundidad intelectual atribuida a su autor y la cantidad de energía que los lectores estarán dispuestos a invertir en su comprensión. Resultados comparables a estos se han obtenido en otro ámbito de la percepción humana, como es la relación entre la temperatura y la calidez en el trato. Las personas que han sostenido un objeto caliente durante unos instantes, como, por ejemplo, una taza de café, se sienten inmediatamente más cercanos y más predispuestos a confiar en las personas que tienen a su alrededor. De ahí que se muestren más generosos y cooperativos en las interacciones sociales que acontecen justo después. Resulta evidente, por lo tanto, que las asociaciones metafóricas potentes pueden activarse de modo persuasivo y sin palabras, el tacto puede ser suficiente. Más cuestiones candentes. Dado que las asociaciones negativas pueden transferirse con la misma facilidad que las positivas, este significado compartido de forma espontánea puede ser también una pesadilla, y no solo un sueño, para los comunicadores. Hace unos años, un cargo gubernamental de raza blanca tuvo que dimitir después de las numerosas críticas que recibió por usar la palabra inglesa niggardly para describir cómo planeaba gestionar el reducido presupuesto de su departamento. A pesar de que significa, de manera austera o avara, la similitud fonética de la palabra con el término racista nigger, negrata, suscitó una serie de asociaciones que provocaron a su vez una gran reacción social negativa. Por una razón similar, a los vendedores de coches de segunda mano se les advierte de que deben describirlos como seminuevos y no como usados, ya que esta última palabra posee connotaciones de desgaste y deterioro. Igualmente, a los proveedores de equipos y servicios informáticos se les aconseja que eviten hablar a los clientes de coste o precio de sus productos, términos asociados a la disminución de recursos, y que utilicen en su lugar otros como adquisición o inversión, más vinculados con el de ganancia.
También en los cursos de formación de pilotos y asistentes de vuelo de algunas aerolíneas comerciales se instruye a los alumnos para que eviten términos relacionados con la muerte a la hora de dirigirse a los pasajeros antes o durante el vuelo. Así, expresiones potencialmente inquietantes como «su destino final» se reducen a «su destino», y la palabra «terminal» se evita y se sustituye por «puerta de embarque», siempre que sea posible. No hace falta decir que los profesionales más avispados del marketing no solo quieren evitar que sus productos y servicios se emparejen con elementos que tienen asociaciones negativas, lo que desean es defender y atacar al mismo tiempo, eliminando las conexiones con los factores que cargan con las connotaciones más desfavorables al tiempo que maximizan aquellos vínculos con las más favorables. ¿Cuáles son los elementos que se evalúan a ese respecto con mayor intensidad? En el capítulo 13 profundizaremos largo y tendido sobre cómo las personas respondemos con mucha más pasión a los aspectos negativos de la balanza, por lo que pospondremos este análisis hasta entonces. Con todo, con el fin de reducir cualquier tensión motivada por el efecto Zeigarnik, es de recibo ofrecer aquí un pequeño adelanto. El concepto cargado de antemano con las asociaciones potencialmente más dañinas para cualquier evaluación inmediata o acuerdo futuro es el de desconfianza, junto a otros próximos como la mentira y el engaño. Nuestra mayor debilidad, nosotros mismos. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. En el lado positivo de la balanza, sin embargo, el factor que tiene un impacto más favorable en el ámbito de la evaluación humana es uno que ya hemos encontrado antes, el yo, que obtiene su poder de dos fuerzas. No solo llama y atrapa nuestra atención con una fuerza casi electromagnética, incrementando, por lo tanto, la importancia percibida, sino que también puede otorgar esa atención especial a una entidad que la mayoría de nosotros vinculamos con asociaciones positivas. De este modo, cualquier cosa que esté conectada con el yo, o que se pueda hacer parecer que lo está, cobra una relevancia inmediata a nuestros ojos. Algunas veces, estas conexiones son triviales, pero, aún así, pueden servir como trampolín para el éxito persuasivo. Si dos personas descubren que se llaman igual o que han nacido el mismo día o en el mismo lugar, tienden a caerse mejor, lo que incrementa la disposición a la cooperación y la solidaridad entre ellas. Los clientes potenciales de un curso de aeróbic son más proclives a apuntarse en el si quien será su entrenador personal cumple años el mismo día que ellos. Tampoco somos inmunes a esas conexiones cuando nos comunicamos online. Las mujeres jóvenes son el doble de proclives a aceptar como amigo a un varón que les contacta en Facebook cuando éste asegura haber nacido el mismo día que ellas. En sitios web dedicados a la microfinanciación mediante préstamos de proyectos de pequeños negocios de ciudadanos de países en vías de desarrollo, los prestadores suelen ser más proclives a financiar iniciativas de personas cuyos nombres tienen las mismas iniciales que las suyas. Por último, los investigadores que estudian esta tendencia general a valorar más aquellas entidades ligadas al propio yo, denominada egoísmo implícito, han averiguado que los sujetos prefieren no solo a las personas, sino también los productos comerciales, galletas, chocolates, tés, cuyos nombres comparten letras con los suyos. Para explotar esta afinidad, en el verano de 2013, la división británica de Coca-Cola reemplazó el nombre de su propia marca por alguno de los 150 nombres más comunes en Reino Unido en más de 100 millones de envases de su producto. ¿Qué podía justificar semejante gasto? Campañas similares llevadas a cabo en Australia y Nueva Zelanda en años anteriores habían logrado incrementar las ventas de forma significativa en estos países. Cuando esta estrategia se probó finalmente en Estados Unidos, produjo el primer aumento de ventas de la marca en una década. Hasta las propias organizaciones y empresas son susceptibles de sobrevalorar aquello que incluya elementos de su propio nombre o marca. En 2004, para celebrar el 50 aniversario del rock and roll, la revista Rolling Stone publicó una lista con las 500 mejores canciones de la historia del rock. Según sus editores, las dos primeras eran Like a Rolling Stone, de Bob Dylan, y Can't Get No Satisfaction, de los Rolling Stones. En el momento de redactar estas líneas, he comparado esa lista con otras 10 de las mejores canciones de rock and roll de la historia y en ninguna de ellas figuran como número 1 o 2 las elegidas por Rolling Stone. 5. Yo también es nosotros y nosotros somos los números 1. Cuando se considera el potencial de persuasión que conlleva el egoísmo implícito, hay un factor importante que hay que tener en cuenta. El yo sobrevalorado no siempre es el yo personal, sino que también puede ser el yo social, que se configura no por las características de un individuo, sino por las de su grupo. La concepción del yo como una entidad que reside fuera del individuo y dentro de una unidad social relacionada está particularmente arraigada en algunas sociedades no occidentales,
cuyos miembros sienten una afinidad especial por las cosas que aparecen conectadas con un yo construido de forma colectiva. Un análisis de los anuncios publicados durante 2 años en revistas de Estados Unidos y de Corea del Sur halló que, 1. En el país asiático, los anuncios trataban de ligar los productos y los servicios, sobre todo, con la familia o el grupo social del lector, mientras que en Estados Unidos iban dirigidos principalmente al lector en tanto que individuo, y 2. En términos de impacto medido, los anuncios que apelaban a la pertenencia a grupos eran más eficaces en Corea del Sur, mientras que los que se dirigían al individuo eran más efectivos en Estados Unidos. El reconocimiento de aquello que valora el público asiático proveyó al gobierno de Corea del Sur de una inteligente táctica de negociación a la hora de tratar con milicianos afganos. Se trata de una estrategia que, si bien es sencilla, ha estado prácticamente ausente en el enfoque usado por los negociadores occidentales en Afganistán y que sigue siendo infrautilizada por parte de los poderes occidentales. En julio de 2007, los talibanes afganos secuestraron a 21 cooperantes de una organización religiosa surcoreana y mataron a 2 de ellos como brutal muestra de su determinación. Las conversaciones que siguieron para liberar a los 19 restantes fueron tan mal que los secuestradores designaron a 2 nuevos rehenes para ejecutarlos. Ante el cariz que estaba tomando la situación, el jefe de los servicios de inteligencia surcoreanos, Kim Man-bok, voló a la zona para tratar de salvar la negociación. Traía un plan consigo. Consistía en dotar al equipo de negociación surcoreano de un factor esencial para la identidad grupal de los milicianos, su lengua. Nada más llegar, Kim sustituyó a su negociador jefe, que se había estado comunicando con los secuestradores mediante un traductor afgano, por un representante surcoreano que hablaba bien pastún. Según Kim, que logró una liberación rápida de los rehenes, la clave de las negociaciones fue el idioma. No se trató, sin embargo, de que las conversaciones pudieran ser más precisas o lúcidas, sino de algo más primitivo y persuasivo. Cuando nuestros homólogos vieron que nuestro negociador hablaba su lengua, el pastún, se desarrolló una especie de vínculo de intimidad con nosotros y las conversaciones fueron bien. Lo fácil, funciona. Aparte del yo, existe también otro concepto imbuido de connotaciones decididamente positivas y que merece la pena examinarse, ya que los comunicadores desaprovechan muchas veces la oportunidad de explotarlas de forma efectiva. Se trata de lo fácil. Conseguir algo con facilidad estimula muchas asociaciones positivas, pero lo hace de una forma particular. Cuando comprendemos algo con soltura o fluidez, es decir, podemos representárnoslo o procesarlo de forma rápida y sin esfuerzo, no solo nos gusta más ese algo, sino que tendemos a considerarlo más valioso. Por esta razón, la poesía rimada y de metros regulares no solo cuenta con un mayor favor por parte de los lectores, sino que también se percibe como si poseyera un mayor valor estético, justo lo contrario de lo que los defensores del verso libre y los guardianes de las revistas modernas de poesía parecen creer. Los investigadores del campo de la poética cognitiva han descubierto que la fluidez que produce la rima potencia las propiedades persuasivas de un texto. La expresión, prudencia y mesura te darán riqueza, se percibe como más verdadera si se transforma en prudencia y mesura te darán plata pura. He aquí una pequeña lección para el éxito persuasivo: para colarlo, mejor rimarlo. Dentro del ámbito general de la atracción física, como observadores nos sentimos más atraídos por aquellas personas cuyos rasgos faciales son sencillos de recordar y cuyos nombres son fáciles de pronunciar. Es significativo que, cuando las personas son capaces de procesar cognitivamente algo con facilidad, experimentan un incremento de la actividad neuronal relacionada con los músculos faciales que movemos cuando sonreímos. Por el contrario, cuando algo es difícil de procesar, los observadores tienden a encontrar desagradable la experiencia y, por extensión, esa cosa en cuestión. Las consecuencias de esto pueden ser impactantes. Un análisis de los nombres de 500 abogados de 10 bufetes estadounidenses concluyó que cuanto más difícil era de pronunciar un apellido, más bajo era el escalafón que ocupaba en el despacho la persona que lo llevaba. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Este efecto, por cierto, se producía con independencia de que el nombre fuese extranjero. Un abogado con un apellido extranjero difícil de pronunciar tenía más posibilidades de ocupar un puesto inferior que otro cuyo apellido, aun siendo también extranjero, fuese más fácil de decir. Un efecto similar se produce con los nombres de medicamentos o aditivos alimentarios. Si son difíciles de pronunciar, los consumidores recelan más de ellos y de los potenciales riesgos que puedan entrañar. ¿Por qué, entonces, las farmacéuticas y los fabricantes de productos dietéticos siguen poniendo a sus productos nombres difíciles de pronunciar como Selhans o Farxiga?
Tal vez deriven del nombre de la familia de las plantas o de las sustancias químicas con las que se elaboran. Si es así, parece un mal negocio. La falta de fluidez comunicativa puede resultar comercialmente problemática también de otras maneras. Son incontables las ocasiones en las que, estando en un restaurante, tengo que esforzarme por desentrañar un menú porque las descripciones de cada plato están escritas en una letra florida casi ilegible o porque apenas hay luz, o por ambas razones a la vez. Si lo que los restauradores desean realmente es tentarnos, deberían saber que los estudios han revelado que los platos cuyas descripciones son difíciles de descifrar se consideran menos apetecibles, al igual que las afirmaciones que resultan complicadas de leer se perciben, en general, como menos fiables. Con todo, probablemente los daños comerciales más grandes que producen los profesionales de los negocios por no prestar atención a esta cuestión acaecen en el mercado de valores. Un análisis de 89 empresas elegidas al azar que salieron a bolsa en Nueva York entre 1990 y 2004 halló que, aunque el efecto se redujo con el tiempo, el rendimiento de las compañías con nombres más sencillos de pronunciar fue superior al de aquellas que tenían nombres difíciles. Un análisis comparativo, llevado a cabo también en la Bolsa de Nueva York, de los códigos de teletipos bursátiles compuestos por 3 letras fáciles de pronunciar, como CAR, y de otros que resultaban más difíciles de decir, como RDO, arrojó resultados similares. Estas pruebas parecen relegarnos a una posición descorazonadora, como si no fuéramos más que simples peones en muchas situaciones cotidianas, y gran parte de los estudios e investigaciones abordados hasta ahora en este libro parecen indicar que hay razones para esa inquietud. Debemos, pues, resignarnos a ser desplazados de una casilla a otra en el tablero de la vida en función de las asociaciones activadas por cualesquiera palabras, símbolos o imágenes con que topemos. Afortunadamente, no. En la medida en que comprendamos cómo funcionan los procesos asociativos, podemos ejercer un control estratégico y persuasivo sobre ellos. En primer lugar, podemos escoger participar en situaciones que activen la clase de asociaciones mentales que deseamos experimentar. Y cuando no contemos con esa posibilidad de elección, podemos anticipar la situación usando pistas que porten asociaciones que trabajen a nuestro favor y nos orienten en la dirección adecuada. A continuación, veremos cómo hacer esto. Te invitamos a continuar este audiolibro en nuestro siguiente video. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita.